Lección Divina, jueves 16 de febrero de 2023, sexta semana del tiempo ordinario. Hagamos oración. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos del 27 al 33. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo, y les mandó enérgicamente que nadie hablara acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Reflexión. El Evangelio hoy nos habla de la ceguera de Pedro, porque no entiende la propuesta de Jesús cuando habla del sufrimiento y de la cruz, pero acepta a Jesús como Mesías, pero no como Mesías sufriente. Está influenciado por la levadura de Herodes y de los fariseos, es decir, por la propaganda del gobierno de la época que hablaba solo del Mesías como un rey glorioso. Para entender bien todo el alcance de esta ceguera de Pedro, es importante colocarla en su contexto literario. El Evangelio de Marcos trae 3 asuntos de la pasión, la muerte de Jesús. El primero está en Marcos 8, 27, 38. El segundo en Marcos 9, 30, 37. Y el tercero en Marcos 10, 32, 45. Este conjunto es una larga instrucción de Jesús a los discípulos para ayudarlos a superar la crisis provocada por la cruz. La instrucción es introducida por la curación de un ciego y en definitiva está clausurada por la curación de otro ciego que es Bartimeo. Los 2 ciegos representan una ceguera de los discípulos. La curación del primer ciego fue difícil. Jesús tuvo que realizarla en 2 etapas. Igualmente difícil fue la curación de la ceguera de los discípulos. Jesús tuvo que hacer una larga explicación respecto al significado de la cruz para ayudarlos a percibir algo, pues era la cruz que estaba provocando en ellos la ceguera. Veamos de cerca la primera curación del ciego, que fue que pide a Jesús que lo cure y Jesús lo cura, pero de forma distinta. Primero lo lleva afuera del pueblo, luego le escupe los ojos, impone las manos y pregunta, ¿ves algo? Dice que ve personas que parecen árboles que caminan.
Percibe solo una parte, confunde a los árboles con personas y personas con árboles. Solamente en su segundo intento Jesús le cura. Esta descripción de la curación del ciego introduce la instrucción a los discípulos. En realidad el ciego era Pedro. Él aceptaba a Jesús como Mesías, pero solamente como Mesías glorioso. Percibía solamente una parte. No quería el compromiso de la cruz y se servirá también de diversos intentos para curar Jesús la ceguera de los discípulos. En el descubrimiento de la realidad, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres? Ellos responden relatando diversas opiniones, Juan Bautista, Elías, uno de los profetas. Después de oír esas opiniones, Jesús pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es cuando Pedro responde que el Señor es el Cristo, el Mesías, esto es, el Señor es aquel que el pueblo está esperando. Jesús concuerda con Pedro, pero le prohíbe hablar de esto con la gente. ¿Por qué lo prohíbe? En aquel tiempo todos esperaban la venida del Mesías, pero cada uno a su manera, unos como rey, otros como sacerdote, otros como doctor, guerrero, juez, profeta. Ninguno de sí parecía estar esperando al Mesías servidor y sufriente anunciado por Isaías. El primer anuncio de la pasión, enseguida Jesús comienza a decir que Él es el Mesías siervo y afirma que como Mesías siervo anunciado por Isaías, pronto será condenado a muerte en el ejercicio de su misión de justicia. Pedro se espanta, llama a Jesús a un lugar apartado para desaconsejarlo y Jesús le responde a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino los de los hombres. Satanás es una palabra hebraica que significa acusador, aquel que aleja a los demás del camino de Dios. Jesús no permite que alguien lo aleje de su misión. Literalmente el texto dice, atrás de mí, Satanás. Pedro debe seguir a Jesús, no debe invertir los papeles y pretender que Jesús le siga a Pedro. Para nuestra reflexión personal, todos creemos en Jesús, pero algunos le entendemos a Jesús de una forma, otros de otra. ¿Cuál es hoy la imagen común que la gente tiene de Jesús? ¿Cuál es la respuesta que la gente nos daría hoy a la pregunta de Jesús? ¿Y yo qué respuesta le doy? ¿Qué nos impide conocer a Jesús como Mesías? Hagamos oración. Bendeciré en todo tiempo a Yahvé, sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé se gloria mi ser. Que lo sigan los humildes y se alegren. Amén. Alabado sea mi Señor.